Proeza táctica del PSG. Y lo digo así debido a que pasamos de un partido frenético con muchos goles a uno en donde la efectividad se hizo presente. No solo porque hablamos de un equipo que golpeó primero, sino que supo anular a su rival consecuentemente después de tomar una ventaja. Obviamente en este partido hubo más de un factor, el psicológico. Bayern Múnich ya venía perdiendo por un gol abajo y después que a los 3 minutos te golpeen nuevamente es algo totalmente desmoralizante y es entendible que los jugadores no reaccionasen como tal. Sin embargo, este no fue el caso, nada de lo que digo está siendo así. Estamos hablando de un partido que tuvo emociones, tácticas y sobre todo, nuevamente se realza la espalda, figura e imagen de Luis Enrique, un técnico que sabe cómo jugar la Champions League y cómo ganarla. Comencemos con esto. Para empezar, el Bayern Múnich mantuvo sus bases activas y es que el juego con los extremos fue totalmente posible de la misma manera que en la ida, pero una vez que los jugadores tenían la pelota, el PSG utilizó un esquema defensivo totalmente distinto, fue mucho más zonal y el estilo zonal muchas veces se ve representado en un marcaje de hombre a hombre, 1 a 1, o también en un estilo de bloqueo absoluto como practica Simeone. Muchísimas veces lo que lleva el segundo escenario, como es el Atlético de Madrid, es tener un equipo en donde el desgaste físico se hace más presente. Sin embargo, el Paris Saint-Germain supo cómo equilibrar esto. Hubo muchísimo trabajo sobre Harry Kane, que había sido un jugador clave y que al mismo tiempo siempre es un jugador que se lo considera una anomalía dentro de los delanteros, y poder anular una pieza que muchas veces funciona como enganche, como segundo delantero y también como el mismísimo 9, o algo que le dio superioridad al Paris Saint-Germain desde el principio. Otro factor que al mismo tiempo era una duda o no, era la presencia de Unai Emery, jugador que usualmente es mediocampista, que distribuye el balón, que sabe cómo posicionarse para crear jugadas ofensivas y también para ponerse en el marcaje defensivo. En este caso le tocó cubrir el rol de Hakimi, el cual no era poca cosa. Hakimi es un jugador explosivo, que tiene subida y bajada, que tiene defensa y ataque, y es uno de los laterales al día de hoy mejor cotizados por su estilo de juego, pero también por su efectividad. La ausencia de Hakimi representaba un posible punto de explotación para el Bayern Múnich y parecía que Kompany había estudiado también cómo atacar de esa manera. Sin embargo, hasta que no comenzase el partido, esto era un imprevisto. Se podría decir que fue uno de los puntos más fuertes que tuvo el PSG. Muchas veces anuló a Lucho Díaz, lo dejó fuera de juego en el sentido de no tener creatividad suficiente, le redujo los espacios y ayudó bastante bien a Marquinhos. Porque la clave fue que Emery se redujo defensivamente a hacer lo que debía hacer. No hubo un pase extra, no hubo un intento de utilizar quizás su conocimiento de mediocampista, su pie de mediocampista para hacer algo que fuese a romper líneas, nada. Se dedicó a jugar como lateral y a utilizar esa ventaja física que quizás no tiene Hakimi. Pero de esa misma manera supo cómo defenderse y al mismo tiempo dejar en lo más alto al Paris Saint-Germain. También hay que hacer una mención especial a los dos arqueros que estuvieron defendiendo las porterías. Por un lado, Neuer es un todoterreno, es un arquero con mucha experiencia, historia, pero que también se lo había puesto en duda. Es más, si yo tuviese que recordar un partido que para mí podría haber retirado a Neuer de la Champions League, fue la llave de semifinal que ellos tuvieron contra el Real Madrid, en donde terminó regalando una pelota clave. Pero bueno, el tiempo lo fortaleció, la confianza del técnico también, y en este partido de hoy tuvo una actuación que al menos se puede determinar como a la altura de una noche de Champions League. Y por el otro lado, Matías Safonov es un arquero que está como para hacerle el recorrido de historia en un video aparte. Recordemos que él entró después de la lesión de tobillo que tuvo Chevalier en diciembre de 2025, quien se supone que iba a reemplazar la imagen de Donnarumma, y bueno, el tiempo ha hablado por sí solo. Ahora es el arquero titular del Paris Saint-Germain y sobre todo habiendo tenido atajadas claves. Defensivamente no considero que ninguno de los dos equipos estuvo más expuesto que el otro, pero sí que el Paris Saint-Germain pudo demostrar esa ventaja, no solo táctica sino psicológica.
cuando ya iba el minuto 60 en adelante, los ataques del Bayern Múnich eran transiciones mucho más rápidas, y cuando la velocidad se hace presente, al menos en zonas como son los laterales y los extremos, los costados de la cancha, lleva a que se trabaje en espacios reducidos, y muchas veces depende muchísimo de la creatividad de los extremos, o sea, quién era Olise y por el otro lado Lucho Díaz. Y obviamente a mayor velocidad, menor capacidad creativa, mientras que por el otro lado, en contraste, Kvaratskhelia había podido forjarse mejor dentro de lo que era el partido. Había estado más claro, obviamente tenés una ventaja de 2 goles, y quien pudo haber sido el cambio polémico de la noche fue Musiala, que entró Jackson en su lugar debido a que fue uno de los jugadores que, a través de su individualidad, al cierre del primer tiempo empezó a reanimar al Bayern Múnich, y en el segundo tiempo era quien podía penetrar a través del medio, ya que sí, el partido fue muy táctico. Y obviamente hay un gran mérito de Luis Enrique en haber anulado muchísimas jugadas potenciales de Olise, y también, como habíamos resaltado, el trato entre la pareja de Marquinhos y Emery contra Luis Díaz más de una vez. Entonces, la capacidad creativa del Bayern Múnich fue anulada. Fue el resumen en donde la defensa zonal fue eficaz, pero al mismo tiempo tuvo un equilibrio de reserva de energías bastante inteligente. Algo que, como digo, hubo mucho contraste con la llave anterior entre Atlético de Madrid y Arsenal, que son equipos que sí fueron más físicos, y al final de cuentas, por ejemplo, Simeone hizo cambios para jugar el todo contra todo, con jugadores justamente que tengan mayor contacto, mayor salto, hechos para justamente el choque, el roce, pero el desgaste también. Se nos avecina una final muy fuerte, y creo yo que incluso esto amerita un video hablando sobre el Paris Saint-Germain generalmente, y un poquito sobre Luis Enrique, que es un técnico que conocemos todos y es bestial. Obviamente también hay que hablar y tener en cuenta el proceso de Kompany, que ha sido un técnico que viene hace más de una temporada en Bayern Múnich y ha transformado matices del estilo del equipo, pero quizás esté frente a las puertas de una posible renovación de plantel, o es momento de un paso al costado. Los leo en los comentarios si creen que alguna de las opciones se va a hacer presente. Hasta la próxima y adiós.